están jugando con el que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Ay, qué lindo. Bueno, chicos, hoy vamos a ver nuestra última parte de la historia de Pablo. Sí, pero ni modo, así es la vida. Pero después vamos a hablar de otros personajes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Ahora que estaban ellos jugando con este juguetito de Lego, estábamos viendo estas casitas en el árbol. ¿Ven qué bonitas? Y estábamos hablando de que a veces en otros lugares las personas tienen casas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, Pulpito, ¿usted a dónde vive, Pulpito? Yo vivo en la playa. Él vive en una playa, en el mar. Ratita, ¿usted vive en el mar? No, yo vivo en un huequito donde tengo mis quesitos. Un huequito donde tiene sus quesitos. Viven en lugares diferentes. Nosotros vivimos en una casa de cemento, hay casas de madera y hay también en el lugar donde están los indígenas de Costa Rica, ellos viven en unas casas que son hechas con materiales como de hojitas y de unas ramitas y cosas que ellos usan. Y esa es su costumbre. Hay lugares en donde viven en casas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a ver. Unos amiguitos que viven en un barco. Él tiene unos amiguitos que viven en un barco. ¿Y qué amiguitos son esos? Son unos cangrejos. Unos cangrejitos. Bueno, muy bien. En la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver que Pablo es un misionero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que es ser un misionero? Ser un misionero es dedicar su vida a hablar a otras personas de Jesús, pero un misionero no solamente le habla a otras personas. A veces los misioneros tienen que hacer muchos sacrificios, tienen que dejar su casa e ir a vivir a otro lugar. A veces, sí, a veces tal vez por mucho tiempo no regresan a su casa o algunos nunca regresan, tiene razón Ratita. O tienen que aprender otro idioma para poder hablar el idioma de ese lugar y poderles hablar de Jesús a las personas y que les entiendan. A veces tienen que aprender a comer cosas diferentes. Nosotros tenemos unos amigos misioneros que donde ellos viven casi que no hay ni helado, ni hamburguesas, ni cosas de esas. Y ellos cuando están en ese lugar no pueden comer de esas cosas que a todos nos gustan tanto, comer de vez en cuando. Entonces, cuando un misionero se va a otro lugar, a veces tiene que tener muchos sacrificios, pero también puede ser que a veces se enfrenten peligros, que les pasen cosas peligrosas, porque no en todos los lugares donde van los misioneros a la gente le gusta que le hablen de Jesús. Hay muchos países en el mundo ahorita que es prohibido hablar de Jesús. Y si usted es cristiano, o si usted lo ven con una Biblia, o si lo ven hablando de Dios o de Jesús, o del Espíritu Santo, o de cualquier cosa que le suene a cristiano, usted puede ir a la cárcel o incluso morirse. Y hay personas, sí, es peligroso. Y aún así hay personas que están dispuestas a ir de misioneros a esos países porque esas personas también necesitan conocer de Jesús. Entonces, en nuestra historia de hoy vamos a recordar algunas de las cosas que hemos visto de Pablo, cómo tuvo que enfrentarse a peligros, como cuando, por ejemplo, lo mordió aquella serpiente, cuando lo metieron a la cárcel, cuando lo golpearon y todas aquellas cosas del naufragio y todo eso que hemos visto y lo vamos a recordar. Pero sobre todo quiero, chicos, que cuando ven la historia y la terminen de ver, que la vamos a ver ahorita, ustedes se pongan a pensar en lo importante que es un misionero y cómo Dios nos mandó que todos debemos hablar de Jesús, pero algunas personas lo hacen en otros lugares. Y debemos apoyar a esas personas que son misioneros. Hay que orar por ellos, hay que darles platita cuando lo necesitan, hay que escribirles cartitas o hacer alguna cosa cuando podemos hacerlo para demostrarles nuestro cariño, nuestro amor y nuestro apoyo. Y sobre todo, muy importante, como les digo, orar por ellos, porque ellos también enfrentan peligros. Así que, chicos, vamos a ver la historia ahorita y vamos a ver qué fue lo que pasó con Pablo. Pongan atención. La vida de Pablo, la última parte.
Habíamos visto la vez pasada que Pablo iba camino a Roma porque quería hablar con el César para que él pudiera defenderse porque lo querían meter a la cárcel por hablar de Jesús. Y fue en barco y pasaron muchas cosas, pero por fin llegó. Los cristianos recibieron a Pablo y él estaba tan feliz. Ellos sabían que Pablo iba a llegar, entonces fueron al puerto cuando él se bajó del barco y lo saludaron y le dieron la bienvenida. Aunque Pablo iba con un soldado que lo iba cuidando y él tenía unas cadenas en las manos, en Roma lo dejaron quedarse en una casa, en el lugar de quedarse en una cárcel. Y eso fue algo bueno. Cuando ya estaba ahí, Pablo pidió que por favor trajeran a los judíos que estaban ahí en Roma porque él quería hablar con ellos. Quería contarles de las cosas que le habían pasado. Les contó que los judíos que estaban en Jerusalén lo habían querido meter a la cárcel. Recuerdan que estuvo en la cárcel, Pablo. Estuvo en la cárcel por hablar de Jesús. Los judíos no querían que Pablo hablara de Jesús. Así que Pablo les cuenta que en realidad él está seguro de que Jesús es el Salvador. Les contó de cómo se le había aparecido en el camino, de cómo le había hablado, de aquella luz brillante que lo había dejado ciego por 3 días y de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho a través de él y cómo él se había dado cuenta de que realmente Jesús es el Salvador. Algunos le creyeron, otros no le creyeron, pero él hablaba a todos los que podía de Jesús el Salvador. Pablo sufrió mucho por hablar de Jesús. Si se acuerdan en las historias que hemos visto en estos días, enfrentó muchos peligros. Fue mordido por una serpiente, estuvo varias veces en naufragios, aunque nosotros solo vimos una, pero la Biblia nos cuenta que varias veces él pasó esa experiencia. ¡Qué susto, pobrecito Pablo! En algunos lugares lo apedrearon porque a la gente no le gustaba que Pablo les hablara de Jesús. Ellos querían seguir creyendo en otros dioses, querían seguir haciendo las cosas malas que hacían y no querían que Pablo llegara a contarles nada diferente. Pablo estuvo varias veces en la cárcel y lo golpearon, como la vez que estuvo en la cárcel cuando vimos la vez pasada. Pero todo ese esfuerzo de Pablo valió la pena. Dios usó la vida de Pablo muchas veces. Muchas personas creyeron en Jesús. Fue a muchos lugares a enseñar, porque ahora él era un misionero. Era una persona que iba a diferentes lugares para hablar de Jesús a las personas que nunca habían oído hablar de él. Oró para que Dios resucitara a personas que habían muerto. Y Dios lo hizo. No era el poder de Pablo, era el poder de Dios. Pero Dios lo hacía a través de él. También, ¿se acuerdan la vez que Jesús expulsó a un espíritu malo a través de Pablo en aquella muchacha? También Dios hacía esas cosas. ¡Wow! Pablo fue una persona que Dios usó mucho, mucho. ¿Saben qué? Cuando Pablo estaba en la cárcel ahí en Roma, que ese fue el último tiempo de su vida, escribió varias cartas a personas de diferentes lugares donde había cristianos, donde él había ido a visitarlos en sus viajes misioneros. ¿Y saben qué? Muchas de esas cartas son parte de la Biblia que nosotros leemos hoy. Al final de sus días, Pablo estaba muy contento si algún día él sabía que iba a morir, porque sabía que iba a encontrarse con Jesús. Vivió una gran vida de servicio. Y por eso, una de las últimas cosas que Pablo escribió
La podemos leer en la carta que le escribió a Timoteo, la segunda carta que le escribió, en el capítulo 4, los versículos 7 y 8 que dicen: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan su venida. Chicos, ¿ustedes también esperan con mucha ilusión a que Jesús regrese? Dios quiere que esperemos a Jesús nuestro Salvador con mucha emoción, porque Él prometió que va a regresar por nosotros. Y así lo hará.